Hola chicos, ¿cómo les va? En Ciencias Sociales vamos a trabajar esta semana con lo que se llamó las presidencias fundacionales. La presidencia de Bartolomé Mitre, la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y de Nicolás Avellaneda. Vamos a ver todo lo que hicieron para organizar institucionalmente a nuestro país. También vamos a analizar las causas y las consecuencias de la denominada Guerra de la Triple Frontera contra Paraguay. Las diferencias entre los dos estados eran políticas y también económicas. Buenos Aires era el estado más próspero gracias no solo a la aduana y a los impuestos que cobraba la Confederación, sino al crecimiento que en esos años había alcanzado la exportación a Europa de lana y carne vacuna producida en su territorio. La Confederación, en cambio, dependía para solventar sus gastos administrativos casi exclusivamente de los ingresos agroexportadores de la provincia de Entre Ríos. Para mejorar su debilidad económica, aumentó los impuestos a los productores porteños, pero esto resultó insuficiente. Con el correr de los años, muchos porteños que habían liderado la separación de la provincia de Buenos Aires cambiaron de opinión. Surgieron así dos grupos que se disputaron el poder. Por un lado, los nacionalistas nucleados por Bartolomé Mitre y por el otro los autonomistas cuyo líder era Valentín Alsina. Estas diferencias aumentaron tras la batalla de Cepeda, en octubre de 1859, cuando el ejército porteño fue vencido, y tras el Pacto de San José de Flores se acordó que Buenos Aires se incorporase a la Confederación Argentina. La negativa de las autoridades de ceder la aduana postergó por 2 años esa medida y provocó un nuevo enfrentamiento que tuvo lugar en septiembre de 1861 en la Batalla de Pavón. El resultado de esa lucha dio inicio a la Argentina moderna, ya que tras la derrota de la Confederación, el nuevo Estado unificado quedó bajo el liderazgo de Buenos Aires. Después del breve video de introducción, a modo de poder ubicarnos cuál era la situación del país, ¿sí?, que vimos recién, les paso a explicar las actividades de esta semana. El título va a ser la unidad nacional, ¿sí?, la unidad nacional del territorio, porque recuerden, Buenos Aires estaba separado de la Confederación y luego de la batalla de Pavón y a través del pacto se volvió a unificar, ¿sí? Bueno, vamos a ver sobre las presidencias fundacionales. ¿Qué son estas presidencias fundacionales? Para eso vamos a leer la página 136 del manual que yo se las adjunté. Dice: la batalla de Pavón fomentó la organización del territorio en un único estado. Para conseguirlo no fue sencillo, ya que las provincias se habían enfrentado durante muchos años. Para lograr la unidad, entre 1862 y 1880, fueron necesarias las acciones realizadas por 3 presidentes que se sucedieron entre sí: Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Mitre gobernó entre 1802 y 1868 y se enfocó en crear un ejército nacional para sofocar las resistencias de las provincias. También nacionalizó la aduana de Buenos Aires, que permitió repartir los ingresos del comercio exterior, y sancionó los códigos civil y penal. Sarmiento fue presidente en 1868 hasta 1874. Se destacó por sus labores de estadística, ya que realizó el primer censo nacional para conocer a la población que habitaba el territorio. Además, se esforzó por fomentar la educación primaria y la alfabetización. Y en 1874 Avellaneda fue elegido presidente y gobernó hasta
1880. Durante su mandato se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización para aumentar el arribo de inmigrantes y poblar el territorio. Además, favoreció el crecimiento y la modernización del ferrocarril, que permitió una mejor comunicación entre las provincias, ¿sí? Bueno, después hay un texto de Sarmiento que lo pueden continuar leyendo. No es obligación, no lo vamos a trabajar porque ya lo trabajamos en Sarmiento en la efeméride. Bueno, como la información que yo encontré del libro era muy poco para lo que quería que trabajemos en las presidencias fundacionales, yo les agregué el siguiente texto que tienen acá. ¿Sí? Van a leer, está un poquito más detallado las presidencias, ¿sí? Un poquito más. Bueno, dice Mitre y la organización del Estado. Con la presidencia de Mitre en 1862 y 1868 se inició el proceso de organización institucional del Estado. Una de las medidas más importantes de su gobierno fue la organización del Ejército Nacional. De esta forma logró terminar con los conflictos que aún había en las provincias y fundamentalmente con el poder de los caudillos del interior. El proceso de formación del ejército se vio acelerado por el estallido de la Guerra del Paraguay. Durante el gobierno de Mitre se consolidó también la economía basada en la exportación de materias primas. Por otro lado, se creó la primera Corte Suprema de Justicia y se completó la organización de las cámaras y juzgados federales. Otro elemento importante fue la sanción de la Ley de Compromiso. La ciudad de Buenos Aires no sería la capital de la República, pero las autoridades nacionales podrían residir allí durante 5 años. Además, se nacionalizaron los ingresos de la aduana de la ciudad de Buenos Aires. Sarmiento y el fomento de la educación. Durante su mandato, en 1868 y 1874, Domingo Faustino Sarmiento organizó el primer censo nacional, creó escuelas, bibliotecas, museos y colaboró con las provincias para que mejoraran su sistema educativo. Sarmiento tuvo que enfrentar algunos conflictos importantes. Por un lado, debió finalizar la guerra con el Paraguay. Finalmente, la Argentina tuvo un conflicto de límites con Chile que Sarmiento resolvió. No vamos a ahondar mucho en la presidencia de Sarmiento porque ya les dije, lo habíamos trabajado en la efeméride de él. Bueno, Avellaneda y el impulso a la inmigración. La presidencia del tucumano Nicolás Avellaneda, 1874 a 1880, comenzó el 12 de octubre de 1874. Durante su gobierno debió enfrentar levantamientos federales en el interior. Además, continuaron los incidentes generados en las fronteras con los pueblos indígenas. Una de las obras más importantes fue el fomento de la inmigración con la Ley 817, más conocida como Ley Avellaneda de 1876. El objetivo de esta ley era poblar el país y aprovechar las grandes extensiones de tierra cultivable para desarrollar la agricultura. La federalización de Buenos Aires. Avellaneda intentó declarar la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. El gobernador bonaerense, Carlos Tejedor, se opuso y movilizó las tropas de la provincia. Esto obligó a las autoridades nacionales a establecerse provisoriamente en el barrio de Belgrano. Finalmente, luego de una serie de enfrentamientos, el gobierno nacional derrotó a los bonaerenses y logró su cometido. Bueno, con lo que les acabo de leer, tanto del manual de ustedes como del texto que les agregué acá, vamos a resolver las siguientes actividades. Y ahora que me acuerdo, me olvidé de leerles la otra página del libro que ahora se las voy a leer. Van a tomar nota de lo que estuve leyendo, ¿sí? Van a anotar lo que a ustedes les parece que es lo más importante, ¿sí? Porque eso los va a ayudar a resolver las consignas, ¿sí? Ahí me equivoqué algo, aprovecho y lo arreglo. Dice, ¿qué medida tomó Mitre para poner fin al poder de los caudillos? Ahí van a fijarse lo que estuvimos viendo.
Dice, ¿qué establecía la ley de compromiso? Buscamos la parte donde dice la ley de compromiso y respondemos. Dice, ¿cuándo y de qué modo consiguió la federalización de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se hizo? ¿Sí? ¿Y bajo qué gobierno? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Y después te pido que elaboren 3 listas con las obras de los presidentes Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Que detallen, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo en cada uno de los gobiernos? ¿Sí? ¿Qué fue lo más importante? Ahí tienen la información. Y el último punto, el punto D, dice hacer el punto 2 de la página 137 del manual que está adjuntado acá en el PDF. ¿Sí? Que es la que yo me había olvidado de leerles y ahora se las voy a leer. ¿Sí? Bueno, acá está el punto 2 de la página 137, dice respondan las preguntas en sus carpetas. Dice, ¿qué significó la unificación nacional? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Por qué fue tan importante? ¿Quiénes son reconocidos como los presidentes históricos o fundacionales? ¿Y por qué? ¿Sí? Los pueden nombrar. Y les leo la página que me quedó. Así ahondamos en este conflicto por la ley de federalización, ¿sí? La federalización de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se resistió durante mucho tiempo a ser controlada por el gobierno central, ¿sí? Ya que el territorio contaba con el puerto y la aduana que otorgaban importantes ingresos económicos. La Constitución Nacional sancionada en 1853 estableció que Buenos Aires sería la capital de la Confederación, pero la provincia rechazó el acuerdo y formó un estado autónomo. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? A partir de 1862, durante la unificación del territorio, se firmó un compromiso para que las autoridades nacionales residieran en la ciudad, pero se postergó la resolución del problema. Fue en la presidencia de Nicolás Avellaneda que se confirmó que la capital de la República sería Buenos Aires, ¿sí? La actual ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Esto significó que la ciudad pasaba a estar federalizada, es decir, que el territorio quedaba bajo el control del gobierno nacional. ¿Sí? Por eso la Casa Rosada está ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires de ese entonces, Carlos Tejedor, consideró que esta decisión perjudicaba a la provincia y por ello se negó a aceptarla. Sin embargo, el Ejército Nacional derrotó a la rebelión y en septiembre de 1880 se sancionó la Ley de Federalización. La ciudad de Buenos Aires pasó a ser la capital federal y se fundó la ciudad de La Plata como la nueva capital de la provincia. ¡Chau, chicos! ¡Hasta la próxima actividad! ¡Nos vemos!